y muchas otras cosas sobre estos organismos. Así que ahí ya lo veo aparecer. Nelson, bienvenido al programa. Hola Nelson. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Está bien. Oye, un gusto tenerte con nosotros, Nelson. Muchas gracias por participar en este conversatorio, en este nuevo programa que queremos empezar a transmitir todos los jueves. Y justamente es uno de nuestros invitados que es bastante atingente a toda la temática que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver en gran medida con el ambiente. Yo, de hecho, recién la semana pasada, o hace 2 semanas atrás, estaba leyendo una columna súper interesante que Nelson había escrito en el diario La Tercera, respecto, ¿no es cierto?, de cómo los seres humanos deberíamos empezar a relacionarnos con la naturaleza, pero en realidad voy a ir más adelante un poquitito más a preguntar sobre ese tema que también me parece bastante interesante, ¿sí o no? Sí, y yo creo que quizás para los que no conocen al doctor Vargas aquí, deberíamos empezar primero porque nos cuenta un poco quién eres y de dónde viene todo este interés. ¿Cómo empezaste a estudiar ecología y específicamente ecología de organismos marinos? ¿Por qué nos cuenta un poco de dónde viene todo esto antes de meternos de lleno en el tema? El doctor Lagos. ¿A Vargas o a Lagos? Doctor Vargas. Lagos, perdón. El invitado, yo no soy el invitado. El invitado. Yo estoy animándonos aquí, así que... Sí, de ahí nos contarás tu vida en Después, el próximo capítulo. En los capítulos posteriores les puedo contar un poquito más de mi vida, así que pero queremos centrarnos en el invitado hoy día. Cuéntanos un poquitito, Nelson. Yo fui un tiempo director del bachillerato en ciencias de la universidad, y ahí uno ve uno debe tratar de aclararle a los estudiantes por qué motivarlo. Y uno siempre dice escuchar su vocación y cosas así. Yo en mi caso no sé cómo, no lo tengo muy claro. Yo creo que hay harto de suerte y de persistencia, eso sí. Yo sabía muchas cosas que no quería. Eso lo tenía relativamente claro. No me interesaba la economía, no me interesaba la mecánica y ese tipo de cosas. Entonces, sí me gustaba la biología. Y dentro de la biología, el área marina me atrajo por lo mismo, me sugería el mar, estudiar el mar, los peces y esas cosas, estar siempre en una oficina con el cielo azul, eso era motivante. Y con el tiempo, dentro de la biología marina, me interesó la ecología porque trata de ser una ciencia bastante más integrativa, como se dice, y no solo se contenta con ver los aspectos de la vida en sí, sino todas sus ramificaciones. Y en ese sentido uno sabe un poco de meteorología, otro poco de oceanografía, otro poco de fisiología, y todas esas ciencias van siendo conectadas por principios ecológicos. Entonces esa síntesis que logra la ecología a mí me hizo mucho sentido tratar de meterme en ese campo. De hecho, yo partí con la ecología con un énfasis muy físico, en el sentido de que yo pensaba que todos los procesos, o gran parte de los procesos biológicos, tenían un control, un límite en la física. Pero la biología me ha demostrado, se ha encargado de mostrarme que es capaz de romper esos límites, creando innovaciones, evolucionando, y eso es fascinante. Entonces ahí se te rompen los esquemas mentales y uno en definitiva tiene que dedicarse a aprender. Y eso ha sido, digamos, la nota en la forma que yo he avanzado en ecología. Claro, pero de ahí tú te metiste a cambio climático, has estado estudiando, bueno, y ahora eres director de un centro que está trabajando con cambio climático, cambio global. ¿Cómo fue esa transición de ecología a pasarte al tema de estos tiempos, el cambio climático? Y quizás partir aclarando la diferencia entre cambio climático y cambio global, que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no lo tienen muy claro. Bueno, eso también, aquí Vargas es especialista en eso. Yo entré al cambio climático por la misma perspectiva, ese control físico o químico que uno cree que existen sobre los sistemas naturales. Pero en la medida que uno se va introduciendo en eso, se da cuenta también que la implicancia de los impactos del clima sobre un sistema biológico o ecológico no se limitan a eso. Y ahí se expande hacia los sistemas sociales y otras conexiones con otros sistemas también, la biogeoquímica. Entonces no es un cambio limitado solamente a los aspectos del clima, sino que
lo que hoy día nos reúne en esa preocupación en torno a la ciencia del cambio climático son los impactos en todas las disciplinas que hay. Ahí estamos entonces hablando del cambio climático global, donde incluimos la deforestación, donde incluimos la sobreexplotación y otros temas. No sé qué puede aclararnos Cristian ahí también en esa distinción. Sí, bueno, es decir, yo creo que lo que tú mencionas es súper interesante, en el sentido que si uno va un poquitito atrás en el tiempo y uno ve lo que era la oceanografía y lo que era la ecología marina, uno puede ver que en la historia de la ciencia en Chile ambas disciplinas crecieron bastante separadas por un lado, ¿ya? Es decir, estaban los oceanógrafos que nos preocupaban un poco más de entender los procesos que ocurrían en el océano, la circulación desde aspectos físicos, los cambios en la biogeoquímica, qué sé yo, aspectos que tenían que ver también no solamente con la química, sino también con la sonografía biológica, pero a poquito nos empezamos a dar cuenta que si queríamos abordar preguntas tan grandes como son cuáles son las implicancias del cambio climático, cuáles son las implicancias del cambio global, teníamos que empezar a interactuar con los ecólogos. Y ahí yo te pregunto un poco, Nelson, desde tu perspectiva, y antes de partir de lleno, digamos, con el tema que nos va a conversar hoy, ¿cómo tú has visto en estos últimos años esta interacción entre la oceanografía y la ecología? Que si nosotros nos remontamos a los años 80, cuando yo estoy recordando la época, no sé, pues cuando estaba el primer programa FONDAP, que existía en ecología en la Universidad Católica, y después, ¿no es cierto?, el programa que existía de oceanografía en Concepción, que trabajaban bastante separados. ¿Cómo ha ido creciendo esa interacción entre oceanografía y ecología? Buena pregunta. O sea, nosotros... yo recuerdo esos otros tiempos también, sí, sí, y efectivamente, iban como programas separados, juntos pero separados, lo unía el mar probablemente, pero la disciplina, la estrategia y la forma de trabajar eran bastante distintas. Y ha sido difícil esa integración, ¿ya? De tener lenguajes comunes, de tener intereses comunes, pero además una misma forma de abordar o desde diferentes perspectivas abordar un mismo tema. Eso yo creo que ha sido el avance que se ha logrado en este desarrollo de ciencia más integrativa. También hay un fuerte componente humano en esto, o sea, hay que tener voluntades de poder hacerlo y de querer hacerlo, y de querer hacerlo de esa manera multidisciplinaria, si no, en realidad se transforman en sobreposiciones de ideas, pero no integración de ideas. Y eso yo creo que hay una segunda camada, digamos, ya post esos FONDAP, han salido estos proyectos, estas iniciativas que permiten canalizar esos intereses en ciencia colaborativa, y yo creo que ha sido difícil por la necesidad de crear esos lenguajes comunes, pero esta nueva camada muestra ese interés, al menos eso para mí es interesante, de que los nuevos investigadores y viejos como nosotros ya también, pues hay otros más jóvenes que nosotros, ¿cierto? Una tercera camada, por lo tanto, ya tiene esa impronta, o sea, por lo tanto hay una buena escuela, digamos, en todos estos proyectos colaborativos que se han podido hacer en diferentes disciplinas en Chile también, no solamente en oceanografía y biología. Ya nosotros en el MASEL, por ejemplo, en el Núcleo Milenio, trabajamos con sociólogos ahora o con gente que tiene ese tipo de formación. Y obviamente nos cuesta comunicarnos, ¿ah? Pero hemos roto esas barreras que tenemos para tratar de avanzar. En el proyecto Anillos que yo tengo, trabajo ahora con ingenieros en mecánica, lo mismo, yo todavía trato de entender qué es lo que miden, si lo que ellos miden tiene un contexto biológico, ecológico, al cual es relevante, y tenemos unas discusiones donde aprendemos todos los días. Eso es muy estimulante también. Quizás, Fernanda, recordarle un poco a la gente que se está conectando con cuál es nuestro invitado el día de hoy, en qué tema estamos. Sí, pues justamente iba a decir eso. Saludo a todos los que se están conectando recién al programa. Vamos a tener este programa que se llama Quédate en casa y conversemos de ciencia todos los jueves a la misma hora, a las 6:30. Tenemos tremendos invitados todas las semanas para hablar de cosas muy diversas. Y esta semana, para inaugurar nuestro primer episodio, está el doctor Nelson Lagos de la Universidad Santo Tomás conversando, y ahora vamos a ir de lleno al tema, sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Nelson, cuenta un poco qué es este concepto de soluciones basadas en la naturaleza y qué tiene que ver con otros temas como restauración ecológica,
servicio ecosistémico, porque parece que hay muchos nombres nuevos que han ido apareciendo en los últimos 20 años como estrategias. ¿Y dónde calzaría esto? ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Perdón, Nelson, si quieres compartir algo, video o tu presentación, puedes compartirlo para todos los que nos están viendo y contarnos un poquito de qué trata este tema que es tan interesante. Bueno, les cuento, voy a compartirle entonces lo que tengo. Buenísimo. Buenísimo. A ver, muy breve, tampoco sin ser muy exhaustivo, trato de ser más bien, si aprendo a compartir, aquí. Perfecto, ahí vemos la pantalla de tu computador. Ahí está la presentación. ¿Ahí está bien? Sí, la estamos viendo. Bueno, todo esto no, incluso para mí, yo no me defino como experto en esto, pero sí me gatilló ciertas cosas a partir de los proyectos en los cuales he estado metido. Me han gatillado ciertas necesidades. En el proyecto MASEL, por ejemplo, los mismos productores de chorito del sur de Chile en un tiempo nos consultaban qué hacer con las conchas, que es un residuo de la acuicultura. Y son 300.000 toneladas al año que se sacan del mar y se depositan en un vertedero, ¿ya? Y claro, uno trata de buscar soluciones científicas y a lo mejor las soluciones científicas a veces no son las más adecuadas, ¿ya? Y en este énfasis de buscar soluciones en la naturaleza, o esta nueva énfasis, es donde empiezan a aparecer algunos temas que son súper interesantes y que, como le digo, me han gatillado ciertas necesidades. Y también por el foco de que esta segunda camada que yo le decía, ya estamos haciéndonos viejos y hemos hecho, creo, algunos diagnósticos y consenso a nivel global, nacional o lo que sea, en términos de los impactos sobre los sistemas costeros y que los humanos somos los principales agentes transformadores de cambio ahí, y que aparte de ese diagnóstico debiésemos pasar a las soluciones, ¿ya? Pero que las soluciones no sean un nuevo experimento, una nueva modificación radical del mundo como lo conocemos, sino que tratar de dejar que el mundo haga su trabajo. Y en eso se basa este tipo de enfoque, ¿ya? Porque se nos olvida esto, porque la Tierra es nuestra casa, por ejemplo, y que es el único planeta con vida que conocemos. Entonces, debiésemos al menos cuidarlo solo por ese hecho, ¿ya? No tenemos certeza siquiera de que exista otro planeta con estas propiedades. Pueden haber probabilidades, etcétera, etcétera, siempre se habla de eso, pero tenemos que cuidarlo solo por el hecho de que aquí hay vida. Y tenemos tristes indicadores de la forma en que nos relacionamos. Y por ejemplo, uno de estos es el día del exceso, no sé si se lo han escuchado, el Overshoot Day, que nos dice el día del año en el cual un país consumió todos los recursos que son capaces de sostenerlo. Y por lo tanto, a partir de ese día, es solo sobre consumo. Y eso implica que el ciclo de producción de un año se tenga que repetir 4 veces en un año, ¿ya? Y eso todos lo saben porque si antes nosotros comíamos tomate en la temporada de verano, hoy día comemos todo el año. Y eso requiere fertilizantes y hartas cosas más que impactan el ambiente. Por lo tanto, nuestra relación ha sido de un consumo excesivo, ¿ya? Y patrones de comportamiento que se escapan de este tipo de señal de cuidar nuestra casa. Y dentro de esto, es bueno que ha emergido este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, donde hay dos conceptos clave que son como para entenderlo: la bioinspiración y la biomimética. La bioinspiración es re simple el concepto, básicamente se trata de observar cómo funciona la vida, ¿ya? La estructura y sus funciones de los sistemas vivos para diseñar algunas soluciones. Por ejemplo, ahí yo muestro una mano tomando una manzana, que parece un ejercicio súper simple, pero hay una cantidad de procesos neuromotores, ¿ya?, que tienen que funcionar para que eso sea así de tan elegante, que es difícil de imitar, ¿ya? Y los robots que hoy día conocemos que imitan ese tipo de cosas lo hacen de una manera muy rústica todavía. Por lo tanto, la bioinspiración, por un lado, nos dice podemos ver, tal vez no reproducir la mano tomando una manzana, pero sí de alguna manera reproducir esa función y que nos sirva, ¿ya?
y de ahí entonces emergen algunas soluciones. Y una cosa que es importante, una noción que es importante considerar acá es que los organismos y los sistemas bio en general tienen en orden sus prioridades. Lo que quiere decir, por ejemplo, que yo les puedo dar firmado que las flores van a florecer en la primavera, esta primavera, independiente de la contingencia, ¿ya? Y podemos confiar en eso, por lo tanto, que son 3.800 de evolución biológica que ha encontrado las soluciones para enfrentar esto. Y por lo tanto, debemos buscar esas soluciones, porque probablemente, y siempre se ha dicho así, la naturaleza lo hizo primero. Entonces, no es necesario ponerse tan innovador para encontrar soluciones o diseñar soluciones innovadoras. Las soluciones estaban por ahí. Y la naturaleza gatilla todo este tipo de cosas. Por ejemplo, les pongo una araña que ha motivado el estudio de los robots, de la robótica, el estudio de del comportamiento, de cómo se construyen las arañas. Tienen mucho ojo, por lo tanto los sistemas visuales también, y cómo se forman ese tipo de imágenes a partir de varios sensores, la tridimensionalidad también. Hay un Viagra natural basado en el estudio de los venenos de la araña. Entonces hay aplicaciones que se pueden obtener a partir de la simple observación de la naturaleza. Y hay como una guía, o sea, uno observa, por ejemplo, este es un experimento que se hizo, lo hicieron en la NASA. La observación que tenemos ahí es una telaraña con cierta estructura, y aquí los ociosos se preguntaron qué le pasaría a una araña si le aplicamos, por ejemplo, algunos estimulantes, marihuana, benzedrina, cafeína, cómo se deforma su comportamiento, ¿ya? Y ocurren esos patrones de formación de las telarañas, y a alguien se le ocurrió a partir de eso diseñar una frutera, ¿ya? No digo que sea una solución, pero sí hay elementos de observación, experimentación de cómo controlarlo, y de que a alguien se le prendió la ampolleta y dijo, mira, me gustaron estos diseños que salen del experimento con la benzedrina, me gustaría tener una frutera, y alguien lo hizo. Y si alguien lo quiere, puede buscarlo en el SOD Project, y ahí están todos esos diseños a partir de este experimento, que fue bien criticado también por someter ese tipo de cosas a la araña, pero viene de ahí. Más profundamente, miren, la Sagrada Familia de Gaudí también tiene esa bioinspiración. Con sus columnas lo que él trataba de hacer era reproducir esa tranquilidad que uno pudiese tener en el bosque, ¿ya? Y poder meditar y encontrarse con Dios ahí en ese lugar. Este proyecto me gusta, este proyecto sí tiene este componente de mirar la naturaleza, por ejemplo, las pompas de jabón, los radiolarios que están ahí también, organismos marinos, y que tienen esta estructura gobernada por ciertas leyes bien simples, pero que les da estructura, ¿ya? Y sostén. Y esa ley, la ley de, se me olvidó el nombre de esta ley, que tiene 120 grados en el ángulo en que se encuentran esas pompas, es la que da origen a estos hexágonos que están en ese proyecto, el proyecto DEN en UK, que es básicamente un gran invernadero que descubrieron que bioinspirándose en esta estructura podían tener todo un clima allá adentro que era mucho más benigno. El momento que descubrieron esta estructura y la membrana con lo que le hicieron, se ahorraron una cantidad de recursos en materiales, y además la humedad que retiene, la cantidad de luz que ingresa, todo es básicamente siguiendo principios naturales. Por lo tanto, por ejemplo, ahí está la tecnología para generar colonias en Marte, ¿ya? Ahora al menos se sabe que hay una estructura que pudiese funcionar y uno puede tener un invernadero ahí gigante. Esta es la sala de clase más grande del planeta, así se les llama ahora. Es usada exclusivamente para tener un fuerte componente de educación ambiental en UK, y debería ser imitado en todos lados. Pero ¿qué se ha hecho en sistemas marinos en este tipo de cosas? ¿Ya? Por ejemplo, aquí a la izquierda les muestro un hábitat natural, rocoso, y los ingenieros, mezclados con los ecólogos y así, han diseñado estos módulos que tratan de imitar la estructura que tiene el hábitat natural, generando estas réplicas, estos módulos que se pueden hacer en serie, y se han usado, por ejemplo, para revestir costas, dándole así una estética mucho más heterogénea, más orgánica al aspecto general a las costaneras, y que rápidamente, debido a la heterogeneidad y las condiciones que tienen muy similares a un hábitat natural, empiezan a ser colonizados por organismos y por lo tanto a restaurar varios de los procesos ecológicos que ocurren en las costas.
principalmente uno, y todos esos procesos sostenidos por la biodiversidad de organismos marinos, picorocos, como se ven ahí, choritos y cosas así. Grupos que son probablemente poco atractivos, pero son muy importantes en términos de los procesos ecosistémicos que ahí ocurren. Eso para cualquier pared. Aquí hay otro ejemplo de ese tipo de diseño. Se le llaman vertipools, son una especie de floreros verticales que se adosan a las paredes y que retienen un poquito de agua que permite la colonización por algunos organismos y bueno, y todo un proceso sucesional tardío que en paredes comunes y corrientes no ocurriría. Por lo tanto, un hábitat homogéneo, se le agrega un poco de heterogeneidad y se transforma en un hábitat un poco más heterogéneo. También muy ocupado, dado que son bonitos y muy fáciles de acceder cuando la marea está baja, para educación ambiental en el Reino Unido. ¿Sí? Eso. Estos son más carismáticos, por ejemplo, las piletas intermareales, si a alguien le gusta el mar y le gusta ir a recorrerlo por ahí, las piletas intermareales son un mundo en sí mismo. ¿Ya? Y existen algunas exploraciones biomiméticas que tratan de imitarla, dándole alguna la textura, por ejemplo, dándole la forma, algunos niveles, como se ven ahí a la derecha, que tratan de imitar una poza intermareal, y que rápidamente, una vez instalada, puede empezar a ocurrir un proceso que alrededor está completamente prohibido por los materiales que se ocupan para hacer las costaneras y todas las transformaciones del borde costero, y con arreglos que pueden ser un poco más sofisticados y estéticamente mucho más agradables para los visitantes. Por lo tanto, estas soluciones, por ejemplo, tratan de compatibilizar varias cosas, o sea, la infraestructura costera, seguirla haciendo, pero bajo unos principios de que sean menos, que deterioren menos los procesos o la estructura y función que ahí ocurre, fomentando la biodiversidad que está ahí, agregándole elementos de estética también para que estos lugares no sean simplemente piedra acumulada de concreto, y que vuelvan a tener ese componente que tenía el hábitat natural con las pozas, las algas y todos los otros organismos. ¿Qué hemos hecho en Chile? No se ha hecho mucho, ¿eh? Pero sí hay algunos esfuerzos que les puedo contar. Por ejemplo, con unos colegas hace varios años ya diseñamos esto, muy costo efectivo. Una malla plástica con una clip de paramalla Rachel que se anclan a la roca con una macroalga, el güiro, la lesonia, y en un par de semanas se vuelve a adherir la lesonia al sustrato, de tal manera que uno puede hacer una repoblación efectiva de esta macroalga, que es súper explotada, sobreexplotada a lo largo de la costa de Chile. ¿Ya? De tal manera que uno puede repoblar la costa de Chile con elementos de bióticos o estas algas que les contaba ahí. Hace un par de años con un colega también hicimos un esfuerzo en Antofagasta, hay un piure que es invasivo australiano, pero muy carismático en la zona y parte de lo que ellos consumen regularmente, y se le llama piure Antofagasta, es de Australia, pero se le llama piure Antofagasta que en Chile. Hicimos algunas pruebas también muy costo efectivas, o sea, con unas piezas de PVC que los conseguíamos en una ferretería, ancladas al sustrato. Si uno les da un sustento firme por un momento, uno los puede retirar este dispositivo y luego los piures se pueden repoblar o reinstalar en cualquier lugar. Por lo tanto, también tenemos entonces maneras de que zonas que hayan sido afectadas por construcción de costaneras, por ejemplo, puedan ser restauradas con los elementos que en forma natural debiesen estar ahí. ¿Ya? Pero hay muy poco de esto en Chile. O sea, básicamente la transformación de la costa de Chile se hace cada ciertos años y se hace en función de, bueno, de darle acceso a la ciudadanía a disfrutar el océano, pero también, si se acuerdan, se hace cada vez que hay un tsunami o una tormenta extrema, porque está hecha con otros parámetros. No está hecha para enfrentar ese tipo de procesos naturales que son comunes en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, las próximas restauraciones que debiésemos hacer en la costa de Chile, luego de los tsunamis que nos van a seguir ocurriendo, debería incorporar todos estos elementos de biomimética, de bioinspiración, ajustados a la localidad, con los recursos de la localidad, con las especies que la gente valore en esa localidad, y tratar de potenciar todo eso, y no reconstruir simplemente para dar acceso vial a las personas. ¿Qué hemos hecho nosotros en el último proyecto que estamos trabajando en Anillo también?
nos hemos en cierta forma bioinspirado, tratándole de buscar algunas aplicaciones. Bastante utilitario el enfoque, pero en realidad el mismo hacer esta investigación nos ha ayudado un poco a maravillarnos también. Por ejemplo, básicamente poniendo un polvillo de estas conchas de ostiones en contacto con células mesenquimáticas, algunas pueden empezar a desarrollarse y la hipótesis es que podrían incluso desarrollarse como osteoblastos. Por lo tanto, podrían ser muy útiles en medicina regenerativa. Son cosas que un colega de la Universidad Adolfo Ibáñez está explorando. Nosotros hemos explorado el rol como bactericida y tiene un rol moderado, un simple polvo de concha, porque tiene muchos componentes orgánicos también. Tiene un rol bactericida y hemos conversado, por ejemplo, que podría ser un buen tratamiento para postoperatorio en mascotas, que se tienden a lamer la herida y aquí lamerían simplemente carbonato, eso es lo que es bueno incluso para sus huesos. Y un estudiante de la Universidad de Santiago está diseñando una biocerámica, incluyendo o enriquecida con carbonato, el carbonato estimula el asentamiento de más organismos calcificadores. Por lo tanto, podría ser usada para hacer estos módulos biomiméticos para revestir superficie homogénea en la costa y que tengan poca diversidad de organismos vivos. Entonces, las posibilidades probablemente son infinitas y estas son algunas cosas que nosotros hemos podido explorar en este proyecto. Entonces, para ir cerrando, simplemente así es como se construye una cerámica hoy en día, con un costo energético tremendo, pero los organismos marinos, por ejemplo, como los ostiones, la construyen a temperatura ambiente, a 12 grados, una cosa así. Cuando sepamos hacer eso, o sea, vamos a tener un cambio en la forma en que construimos y nos relacionamos con la naturaleza. Debemos, por lo tanto, preguntarnos este tipo de cosas. ¿Cómo construye la naturaleza? ¿Cómo empaqueta? ¿Cómo usa? ¿Cómo recicla? ¿Ya? O siempre, ¿sí? ¿Cuál fue la solución que diseñó la naturaleza para este tipo de problemas? Debe estar en algún lado. Hay que estudiar, por lo tanto, hay que analizar, hay que seguir explorando. Eso no está cerrado. Y la bioinspiración trata de hacer eso. Observemos la naturaleza y ocupemos las soluciones, las mejores que ha diseñado en estos 3.800 millones de años, mucho tiempo para buscar la mejor solución y tratar de aplicarla en los problemas que tengamos hoy día, sobre todo en la forma en que nos relacionamos con nuestra casa, con el planeta. Eso. Muchas gracias. Preguntas. Cristian, no se te escucha el micrófono. Quizá Sí. dejamos de compartir la pantalla, Nelson, para pasar a las preguntas. Oye, Sí, es súper interesante el tema, primero que nada, y la verdad es que tiene un potencial bastante multidisciplinario que uno puede ver de inmediato cuando escucha tu presentación. O sea, aquí se me vinieron a la mente al tiro un montón de tipos de interacciones. Y aquí quizá, como un poco para iniciar un poco el tema de las preguntas, yo te quería, considerando toda la heterogeneidad, digamos, que tenemos a lo largo de la costa de Chile, desde el desierto hacia la zona de los canales, los fiordos, ¿cuál es el potencial de empezar a aplicar esto y empezar a linkearlo? Yo, no sé, lo primero que se me ocurrió fue, por ejemplo, con el tema de turismo sustentable, por ejemplo. Sí, de todas maneras, o sea, en general el acceso seguro a la costa y para el bienestar y disfrute de las personas es el motivo de todas estas costaneras que se hacen en todas partes, pero a expensas de hábitat natural, ¿ya? Pero yo creo que por lo mismo, no sé, y se ganaría mucho más en términos de valoración del paisaje, de la estética del paisaje, si es que se utilizaran estos elementos de biomimética, tratando no de darle un acceso solo a los humanos, sino que también esto sea una mezcla de la biodiversidad marina y las actividades que quieren hacer los humanos en ese paisaje, ¿ya? Así que yo creo que van mano a mano, o sea, debiesen ser positivos. Nelson, sabes que hay algo que siempre me pasa cuando escucho sobre proyectos de restauración de hábitat, y es que lo que distintas personas se imaginan con restaurar puede ser distinto, y lo que distintos actores quieren restaurar puede ser distinto. Cuando, por ejemplo, uno habla de que se alteró la costa, no sé, hace 5 años para construir una costanera en algún lugar,
ese lugar probablemente ya estaba bastante degradado de otras maneras a como era hace 10 años, o hace 20, o hace 100 años, porque en Chile hemos tenido presencia humana en las costas hace miles de años y extensivamente hemos usado nuestras costas en los últimos 100 años. Entonces, cuando uno está diciendo restaurar, y especialmente en estos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, que generalmente son a escalas más grandes, ¿cómo se llega a un acuerdo? ¿Cómo se negocia el a qué estamos restaurando? ¿Se necesita, por ejemplo, líneas bases de lo que había? ¿Cómo se habla de Exactamente, eso? exactamente. O sea, yo creo que el enfoque resalta también lo multidisciplinario que debe ser esto. O sea, se requieren las líneas base para saber lo que hay y por lo tanto saber lo que hemos perdido con estas transformaciones que ocurren. Pero no, probablemente no podemos volver atrás y debemos tener un consenso de qué estamos dispuestos a ceder, pero sí lo que queremos conservar. Y eso en todo programa de este tipo se definen objetivos de conservación bastante precisos. Pero esos objetivos de conservación hoy día sabemos que no son solo objetivos de conservación científica, sino que son, también deben ser consensuados con la ciudadanía. Por lo tanto, los objetivos no es solamente restaurar una función ecosistémica, sino que la gente quiere algo o le pone valor a algo que nosotros tenemos que preocuparnos también. Y así como hacemos una línea base de la biología o ecología del lugar, se debiese hacer una percepción de cómo las personas perciben el paisaje, qué saben del paisaje y cómo lo podrían reconstruir según sus apreciaciones antiguas. O sea, la solución, en definitiva, es multidisciplinaria. No podemos pensar que nosotros vamos a reconstruir una pradera de algas simplemente porque sabemos hacerlo. Debería ser consensuado con la gente siempre esto. Ya probablemente este tipo de proyectos enfocados en la solución solo científica están quedando detrás. Y la solución, digamos, incluye a la ciudadanía, que deben ser los beneficiarios directos de esto. Nelson, mira, nos están empezando a llegar algunas preguntas acá de la gente que está conectada. Alexander nos pregunta, tú hablaste de un concepto de bioinspiración, pero también planteaste otro concepto, no sé si podría recordar un poco, ¿cuál es el otro concepto que hay además de la bioinspiración dentro de lo que mencionas? Va muy ligado, la biomimética del otro. La Eso, biomimética básicamente trata de imitar propiedades de la naturaleza para reproducir o dar las facilidades para que procesos biológicos o ecológicos ocurran ahí. ¿Ya? Están perfecto. bastante ligados. Mientras la bioinspiración entonces es el motor más, un paraguas más amplio de esto, mirar la naturaleza, buscar soluciones ahí. La biomimética se encarga simplemente de los aspectos de reproducir ciertas formas, texturas, heterogeneidades, ¿ya? No, Procesos, funciones que pueden ser replicables y darle alguna funcionalidad. Por ejemplo, hoy en perfecto. día se han inventado robots blandos, que simplemente son gel que hacen este movimiento de la mano de agarrar. Antes era una cuestión más articulada en términos robóticos, pero ahora son unos geles que con diferentes presiones la hacen agarrar. Por lo tanto, la funcionalidad de agarrar se puede imitar de varias formas. ¿Ya? Y en eso están los que generan estos diseños de robots blandos. Búsquenlo, soft robots Súper. en YouTube. Hay unos peces increíbles. Oye, Fernanda, no sé si tú lees la siguiente pregunta. Andrés Zamora hace una pregunta acá. Sí, Andrés Zamora dice, y hola Andrés, hace un tiempo me preguntaron por la ejecución de una vía de evacuación sobre un humedal. ¿Cómo sería? Inmediatamente pensé que la primera opción sería buscar una mejor opción, pero en la última instancia, ¿cómo debieran ser las características, justo escribió alguien, para esa vía? ¿Para la salida al mar será? ¿Para la salida a las ¿De un personas? humedal? Sí, me Yo imagino creo de que un sí, humedal. sí, me imagino que eso se refiere a una humedal costero. Sí, Utilizando esta aproximación, me imagino. claro. Hay que mirarlo, reproducirlo, y hacer las líneas base, comprender cómo funciona, ¿ya?
tal vez no en un nivel profundo, pero sí conocerlo en detalle, al menos los aspectos de paisaje, los aspectos de naturalismo que están ahí. Pero lo que preguntaste tú, Fernanda, es súper importante para eso, definir cuáles son los objetivos de conservación, ¿ya? ¿Qué se quiere o qué se aceptaría perder a expensas de buscar esta solución, ¿ya? O esta solución no puede incluir perder nada, entonces eso requiere un trabajo también multidisciplinario, no solamente enfocado en los aspectos ingenieriles o ecológicos de la solución. Nelson, Claro, y mira, aquí nos generalmente, escribió, sí, perdón, dale. quiero ver por el tiempo, tratar de si avanzamos con las preguntas para que a Ya, todos dale, alcance dale. la, ¿sí o Sí, no? sí, 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 Mira, sí, Rubén dale. acá, Rubén Soto nos pregunta, dice, ¿cómo se pasa de conservar especies carismáticas a una que considere el Buena ecosistema o pregunta. comunidad total? Buena Muy pregunta. buena pregunta. Básicamente yo creo que es educación, educación ambiental, alfabetizar a las personas, contarles de que por lo mucho que le guste una cierta componente del ecosistema, podría no ser el más importante. Sin embargo, ahí tenemos, por ejemplo, los conceptos de servicio ecosistémico, ¿ya? Los servicios ecosistémicos nos ayudan a definir procesos o funciones ecosistémicas que son muy importantes y que sostienen y dan beneficio a la sociedad, ¿ya? Y por lo general están asociados a los procesos de regulación de agua, descomposición, reciclaje de materiales, etcétera. Esa función ecosistémica. Pero también las especies carismáticas tendrían una función, un servicio ecosistémico hacia, por ejemplo, el sector turismo, ¿ya? O a lo mejor hacia el valor cultural de ese recurso en esa localidad. Por lo tanto, también tienen que ser compatibilizados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno puede decir una especie carismática, la araucaria. Estamos de acuerdo, está protegida y todo, ¿ya? Entonces, podríamos decir, no, la araucaria no es lo más importante, son los hongos del suelo. Esos son los que sostienen la función ecosistémica. O sea, probablemente puede haber algo de eso, pero no se metan con la araucaria, por favor. Oye, Justo mira, Edwin, valor aquí, que le hemos dado. aquí tenemos otra pregunta igual, Edwin. Edwin nos pregunta, muy buenas noches, dice, muy buena presentación, interesante el tema. Esto me generó una preocupación. Yo trabajo con ventos marinos de playa arenosa y los muestreos de eventos generan un impacto en playa debido a que retiramos organismos con estructuras calcáreas y que no regresarán a formar parte del sistema. Entonces, al extraer estas conchas en grandes cantidades para la construcción de estructuras, ¿no generaría un problema en el reciclado de los componentes carbonatados? Sí, la respuesta es sí, está medido en el hemisferio norte, por ejemplo, se ha dragado por décadas bancos de ostras y eso fue básicamente, llevó a que la producción de ostras no fuera sustentable. Y hace unos 10 años ya que se está restituyendo carbonato a los bancos de ostras. Hoy en día una de las maneras más efectivas de restaurar un banco de ostras es devolviéndole el carbonato que se le ha quitado, ¿ya? Y en ese tipo de ideas también han emergido dentro del proyecto MASEL, por ejemplo, en asociación con los mitilicultores de Chile, de cómo buscar soluciones, de cómo devolver las conchas que se depositan en la tierra hacia el océano, ¿ya? O buscarle algunas otras aplicaciones que no sean nocivas y que colapsen, por ejemplo, los vertederos. Pero sí, definitivamente se genera un desbalance en el reciclaje de carbonato en el océano o en algún lugar donde lo estén sacando. Y De debe aquí, volver allá. sí, Alexander Galán nos pregunta, ¿cómo imitar la naturaleza cuando hemos llevado los sistemas a condiciones no vistas antes? Buena pregunta. Pero ¿qué queremos imitar? Toda la naturaleza, es imposible imitar todo el bosque. Podemos imitar una hoja, podemos imitar un árbol. Por ejemplo, ahora me acordé de un colega de la Universidad Adolfo Ibáñez que también él está observando el clavel del aire, que es un clavel que lo cuelgan por ahí las mamás y se alimenta de la humedad del ambiente. Está tratando de diseñar una niebla más eficiente que todos los atrapanieles que conocemos hoy en día. Pero para eso está estudiando las células y las estructuras de tejido de las pilancias que son este clavel. Eso lo podemos hacer. Probablemente reproducir la naturaleza no la vamos a poder llevar para un laboratorio para entregarla en beneficio de, pero sí podemos ir disectando algunos elementos que sean funcionales y benéficos, ¿ya? Y Es también es ambicioso. interesante, Nelson, me imagino, ver esos organismos que pueden resistir en condiciones extremas en alguno de estos lugares. Se ha estudiado mucho a los tardígrados y a otros animales que
han soportado otro tipo de cosas. Entonces, incluso los ecosistemas bien alterados nos pueden enseñar algo con los organismos que han podido vivir y construir, y a veces, en el caso, por ejemplo, algunas bacterias, de procesar toxinas u otras cosas, ¿no? Sí, o sea, en general, en biología y en ecología experimental, se usan muchos organismos que han sabido enfrentar algunas condiciones estresantes y nos pueden mostrar cómo buscar soluciones a partir de las soluciones que encontró la evolución, ¿ya? Hace poco también leí un trabajo de que existe un pez que tiene un ciclo de vida muy corto, y estaban evaluando el efecto de los taninos del vino sobre la longevidad. No sé si se acuerdan de que se habla de que Pues estamos ese tomando tiene unos vinito aquí. efectos del vino, eso. Trabajando en eso. Pero claro, Estamos trabajando en eso aquí, profesor. no podemos esperar que lleguen los 80 años para ver si hubo un efecto. Entonces, utilizando estos organismos con ciclo de vida muy rápido, se pueden estudiar cómo esto efectivamente podría o no manipular o afectar la longevidad. Bueno, tenemos modelos biológicos, como les decía, son 3.800 millones de años que la evolución ha trabajado y lo ha hecho bien. Podemos confiar en sus soluciones, entonces tenemos que tratar de buscarlas para cuáles se ajustan a una u otra necesidad. Y yo creo que ahí están los desafíos, básicamente. O sea, de la pregunta anterior, si la hemos cambiado mucho el planeta en general, efectivamente, pero no nos podemos bloquear en eso. Tenemos que seguir tratando de al menos dejarla como estaba o como está. Oye, Nelson, mira, están llegando muchas preguntas y bien interesante esto. Aquí, bueno, saludar a Joana Segoy, aquí nos manda dos preguntas, pero vamos a tomar una de ellas. La primera, que nos dice algo, un aspecto que es bien interesante, que dice, bueno, con todo este tema que conversas tú, ¿cómo lograr un equilibrio en relacionar soluciones basadas en naturaleza con lo que es el biocomercio, por ejemplo? ¿Cómo no nos perdemos en eso? ¿Ah? No sé lo que se referirá con biocomercio, a lo mejor la especie, la venta y Eso, transacciones imagino. o consumo de especies salvajes. Eso es una práctica que ya debiese dejarse de lado. Es, por ejemplo, el causante ahora del coronavirus. Se le ha asignado que esto viene del consumo de animales que vienen directamente de la naturaleza sin ningún control sanitario, lo que sea, y tenemos este tipo de problemas. Entonces, deberían ser más fuertes las normativas en ese sentido. O sea, la contingencia actual no ha cambiado la forma de vivir, nos va a seguir cambiando la forma de vivir. Estoy seguro que podemos dejar atrás esas prácticas anacrónicas, que por muy culturales que pudieran ser en alguna localidad, no tienen asiento hoy en día. O sea, podemos buscar otro tipo de equilibrio y prescindir de ese tipo de prácticas. Mm. Es lo que al menos creo yo. Mira, aquí nos preguntan, Marcos, sobre los pueblos ancestrales y las comunidades pueblos originarios, porque pareciera, según dice él, que a primera vista llegaron a conceptos para vincularse con los recursos naturales cercanos a la bioinspiración y biomimética, o sea, bastante antes que nosotros, y por lo tanto un trabajo conjunto con ellos suena muy lógico. ¿Existe hoy en día trabajos en esta dirección junto a estas comunidades? Sí, sí, o sea, de la misma perspectiva que planteas la pregunta, y por lo mismo. Por ejemplo, conozco un caso en Australia, la restauración de bancos de ostra en Australia. Eh, la idea era hacer una línea base y ver dónde se iban a instalar los bancos y hacer los esfuerzos de restauración como objetivo de restauración. Y alguien se dijo, oye, preguntémosle a los pueblos ancestrales, a los viejitos, ellos sabían y saben dónde estaban. Y fue así, una solución básicamente que era parte del conocimiento y la cultura de los pueblos que estaban ahí antes que ocurrieran todos estos cambios, los que pueden ayudar a restablecer este tipo de cosas. O sea, ahora en los enfoques de restauración, la forma en que las personas perciben el paisaje tiene que ser parte de la solución también. No se puede quedar afuera. Y es parte de los principios de la solución basada en la naturaleza, ¿no? Porque se están tratando de definir principios y parte de eso tiene que ver con la parte cultural, con equidad y con muchos conceptos que no son los clásicos de ecología, básicamente. Varios de esos enfoques están, por ejemplo, reunidos en lo que son ahora los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Claro. de infraestructura innovadora,
para comunidades sostenibles, muy preocupado de la vida marina también, ¿cierto? De generar alianza, que significa que diferentes actores le pongan énfasis y pongan los fondos y financiamiento para concretar este tipo de soluciones. Pero también hay que tener esa diferencia de que estas soluciones no pueden ser un experimento más, aparte de todas las transformaciones que hemos hecho, ¿ya? No puede entrar en ese juego. O sea, porque, por ejemplo, hoy día se dice para sacar el CO2 de la atmósfera, unos experimentos de geoingeniería que simplemente ocupan millones de litros de agua para meterlo en la tierra. O bien estos experimentos de que se dice que hacer en el océano, donde le agrega fierro para que produzca un bloom, Claro. este bloom secuestre el CO2. Son experimentos que podrían ser más dañinos que el diagnóstico de lo que hemos generado. Entonces, no va por ahí la línea de la bioinspiración, no son soluciones, o sea, no pueden ser otro experimento manipulativo a gran escala, todo lo contrario. Mira, Nelson, vamos a ir con una de las últimas preguntas que tenemos acá, porque después quiero dejar a la Fernanda, que tiene una pregunta ahí media guardada, que tiene relación con la columna que escribiste hace poquito en La Tercera, que ahí la tiene, el otro día me comentó que quería preguntarte un poquitito de eso. Pero antes de ir con esa pregunta, aquí Celeste nos está escribiendo desde Costa Rica, desde Costa Rica nos está escribiendo, dice, claro, nos dice, ¿saben si existe en Chile o el resto del mundo algún tipo de regulación para pagar por el uso de la bioinspiración biomimética? Sería interesante si instituciones académicas o de conservación recibieran fondos por esto. No sé, no es mi lógica. Yo la protegería para que pueda ser usada libremente. O sea, en lugar o no sé si entiendo bien la pregunta, como esta solución, una especie de patente que pudiera hacerse. Hay algunas cosas que se han hecho así, y hay algunas empresas que han hecho su bioconcreto, por ejemplo, ¿ya? De algunos de los módulos que yo le mostraba ahí. Pero va a depender del énfasis, o sea, mi énfasis académico, y si yo hago un aporte de ese tipo, yo creo que debiese ser protegido, pero para que nadie se lo apropie y pueda ser usado libremente. Perfecto. Buenísimo. ¿Fernanda? Sí, ya vamos a tener que quedar un par de preguntas que vamos a tratar de contestar después en el chat, porque ya nos estamos extendiendo, la conversación está entretenida. En realidad hay dos preguntas así chiquititas que ahí tú eliges cómo contestarle, hay que dedicarle más tiempo, pero uno es que has nombrado mucho el trabajo interdisciplinario, y es algo que a mí me encanta, y creo que hoy en día todo el mundo está de acuerdo en qué es lo que se necesita, pero a mí muchas veces me han preguntado qué tips puedes dar tú, según tu experiencia, para que un trabajo interdisciplinario funcione. Y te hago al tiro la otra. Y por el otro lado, que eso tiene que ver cómo los científicos nos relacionamos con otras ciencias, porque tú partiste diciendo que no te gustó mucho la economía, y por eso te fuiste a ecología, y ahora tienes que hablar con economistas y sociólogos, etc. Y la otra parte tiene que ver con cómo nos relacionamos nosotros como científicos al hacer ciencia, porque ahora me han preguntado muchas veces, gente que sabe que soy científico y que no es que soy científica y que no soy de otras, y que ellos no son de mi área, que por qué no estoy ahora trabajando en un coronavirus, que debiéramos estar todos los científicos enfocándonos en eso, y cuando pase esta ola, ahí preocuparnos de otras cosas como cambio climático, etc. ¿Cómo le explicas? Y me pasa mucho con la ciencia básica también. ¿Cómo funciona la ciencia? ¿Cuándo y cómo nos distribuimos el trabajo? ¿Cómo hacemos para comunicarnos nosotros y también para llevar esto al público? Bueno, la primera pregunta, o sea, yo creo que una de los motores del trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, es la voluntad, si hay harto componente humano en eso. O sea, hay personas que no les gusta, que funcionan de manera más disciplinaria y desarrollan carreras científicas muy exitosas y pueden conocer algo muy íntimo y prescindir de otros conocimientos, otros cuerpos de y no los voy a criticar tampoco, pero creo que las soluciones pasan por varias miradas, ¿ya? Y eso requiere un trabajo transdisciplinario fuerte.
en el caso de por qué seguir nosotros en esto de la ecología mientras tenemos un problema más grande que el coronavirus. O sea, probablemente nuestro énfasis como ecólogo, y es lo que yo planteaba en esa columna que mencionaba Cristian, es que nosotros nos relacionamos con la naturaleza de una manera muy agresiva, y por ahí va nuestro aporte, o sea, de que ponerlo énfasis en de que esas prácticas estén debidamente demostradas que llevan a este otro tipo de problemas. Nosotros sabemos que la naturaleza es un reservorio de coronavirus, ¿ya? Están identificados esas familias de virus, etcétera, etcétera, y no sabemos, por ejemplo, en Chile qué otros reservorios tenemos. Sabemos que el colilargo, el ratón de cola larga acá, es el reservorio del hantavirus. No nos metamos con él, por lo tanto, pero no sabemos de otro, ¿ya? Y en la medida que tenemos estas prácticas de que nos empezamos a comer otros recursos porque los otros ya los sobreexplotamos, podríamos caer en ese tipo de situaciones, ¿ya? Una vez a mí me decían, oye, van a haber peces en el futuro con el cambio climático, y vamos a poder comer recursos marinos, a lo mejor terminamos comiendo actinia, probablemente, en la manera en que nos estamos relacionando con los sistemas marinos. Y a lo mejor una actina puede ser un reservorio de otro virus tremendo que no conozcamos. Sin embargo, por eso es muy importante entonces que los microbiólogos, los virólogos estudien también este tipo de organismos. Y nosotros los ecólogos seamos capaces de identificar estas distinciones, que existen ciertos organismos que son, probablemente a nadie le interesa porque no son un recurso, pero sí podrían ser un reservorio interesante de estudio para la microbiología u otro tipo de cosas. Entonces, depende de dónde uno mire esto. O sea, no creo que hoy día todo sea microbiología, eso es volver a la monodisciplina, ¿ya? Claro. La epidemiología y todas esas cosas nos ayudarán a cruzar en navegar a través del coronavirus, pero las prácticas de conexión que tenemos con la naturaleza es un tema que en la ecología o desde la ecología podemos ayudar mucho. Oye, Nelson, mira, Nelson, te cuento, mira, toda la semana, nosotros ya al momento del cierre de nuestro programa tenemos una sección bien interesante, ¿eh? que no le hemos puesto nombre, pero se podría llamar algo así como el lado B del científico o algo parecido, y que lo que trata es se aceptan sugerencias, todos los que están conectados pueden ayudarnos a ponerle nombre a esta sección que vamos a tener toda la semana con, yo pensaba en algo así como el lado B del científico, pero lo que tratan en resumidas cuentas es de indagar, investigar un poquitito, ¿no es cierto?, más en los aspectos de la vida de muchos de nuestros invitados científicos, y que la mayoría de la gente piensa en el científico, se imagina, ¿no es cierto?, alguien con delantal blanco que se pasa las 24 horas al día metido, ¿no es cierto?, investigando en un laboratorio. Pero todos sabemos que tenemos, ¿no es cierto?, otra parte bien sabrosa de nuestra vida en la cual nos dedicamos a hacer otras actividades que son importantes, y tú eres el mejor ejemplo que tenemos para partir con esta sección en nuestro programa, porque, bueno, yo te conozco bastante bien y sé que, por ejemplo, para ti la música es súper importante, digamos, tienes tu historia basada, incluso en bandas que has tocado. Hoy en día, incluso si estoy mirando un poco tu imagen, probablemente está en tu sala de música que tienes, donde tienes instrumentos, teclados, guitarras, un montón de guitarras, bajos, y voy para allá un poquitito, ¿eh? Es decir, veo hasta un micrófono por allá, un pedestal. Sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué significa la música? De grabación, tiene de todo. ¿Nos podría hacer un concierto en vivo, Nelson? En realidad, deberíamos crear esa sección en este programa, ¿no es cierto? Que al final nuestros invitados mostraran algo del arte, digamos, que desarrollan, en este caso, a través de la música. ¿Qué significa la música para ti, Nelson? Digamos, ya saliendo un poco de lo que estábamos hablando hoy día. Me gusta mucho la música en general. Yo creo que es de las pocas artes que yo creo que entiendo un poco. La Fernanda sabe las complejidades de otros tipos de arte, pero la música yo creo que la puedo sentir y puedo definir que efectivamente me gusta, ¿ya? Hay otras cosas que me podrían decir, no, es súper bueno, pero yo no lo percibo eso. Sí, es un escape. Me cuesta tomarlo, pero ahora que estaba en cuarentena he aprovechado de incluso aprender a usar algunas cosas de las máquinas que ahí tengo. Me gusta mucho la guitarra, me gusta la electrónica que existe hoy día para apoyarse y cosas así. Así que es creatividad. Yo, por ejemplo, me gusta, uso loopers, no sé si los conoces. Los loopers son ciclos que te permiten reproducir un acorde hasta que te aburras.
Y a mí me gusta eso, me gusta la música mínima, ya 2 notas, 1 nota si se puede, para mí es mucho. Y explorarla y cambiarle la resonancia y ese tipo de cosas es lo que se comunica con mi cuerpo, o sea, mi cuerpo escucha ese tipo de cosas, ¿ya? Oye, Nelson, Y hago todos los días uno nuevo. oye, pero en ese sentido, ¿con qué músico te sentirías representado? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Porque, pucha, antes, yo sabía que te gustaba la música punk, así cuando eres adolescente, pero Claro. hoy en día estás dedicado a otro tipo de música completamente distinto. ¿Qué es lo que escuchas ahora? ¿Qué es lo que te interpreta cuando te sentás y te ponías a tocar con tu instrumento? Es que con el tiempo, yo escuché una vez, no me acuerdo qué músico era, y decía, entre escuchar y tocar, es mucho mejor tocar. Y entre tocar y componer, es mucho mejor componer, ¿ya? Y eso lo deben saber los que son verdaderos músicos. Y a mí, ahora con las facilidades que hay, me gusta componer. Escucho música, mucha música, desde el punk rock hasta la música electrónica de hoy en día, y ahí hay un abanico de cosas, pero me gusta utilizar las ventajas que hay hoy en día, que uno puede casi tener un estudio, eh, cada, cualquiera saca, Luis Jara saca su CD, po. Entonces hoy en día cualquiera puede construir música. Yo no la grabo, pero me gusta tocarla y queda empaquetada por unos minutos ahí, en estos loops que les digo, y también me gustan los zumbidos ahora, me gustan las resonancias, me gusta, eso me interpreta, digamos, eso me conmueve y trato de ser creativo ahí. Cuesta mucho, obviamente, pero me gusta eso. Oye, Nelson, ¿y se te cruzan a veces un poco los cables entre la ciencia y el arte? O sea, como que de repente mientras estás tocando música, ¿se te ocurre alguna idea para un paper o cosas así? ¿O para ti son como sectores separados de tu vida, como un descanso uno del otro? Eh, la música es mi ambiente de trabajo, pero yo no puedo usar música, por ejemplo, que me saque de mi trabajo, entonces por eso trato de utilizar zumbido, cosas que me permitan concentrarme en lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo este es música ambiental, me guste. Entonces trato de hacerlo así, pero por ejemplo yo si yo quisiera dormir, pongo la radio, porque eso sí que me permite desconectarme. No la voy a escuchar y me voy a quedar dormido. Al revés, si pongo música que me gusta, mi cerebro le empieza a poner atención y no hay manera que me quede dormido. Oye, aquí hay gente que ya le está poniendo nombre a esta sección, ya dicen aquí el lado oscuro, que le deberíamos llamar el lado oscuro del científico, más que el lado B del científico. Oye, muchas gracias, Nelson, ha estado súper entretenida la conversación. Quiero agradecer además a todas las personas que se han conectado acá en el Facebook Live. Esperemos que este espacio que tenemos todos los jueves resulte, que más gente se conecte, coméntenlo, compártanlo con las personas que conocen. Porque vamos a estar todos los jueves a la misma hora, a las 6:30, y la idea es básicamente tener una conversación bien relajada, tomarnos alguna cosita, ¿no es cierto?, conversar, relajarnos y hablar de ciencia, pero también hablarlo desde una perspectiva más personal, también de la vida, ¿no es cierto?, más íntima de los científicos, cómo se relacionan con la ciencia. Nelson. No, solo para despedirnos, o sea, creo que estuvo bastante interesante el formato, le agradezco la invitación, la manera en que ha ocurrido el proceso de conversación ha estado bastante motivante, así que yo espero que el programa siga y los que están escuchando también sigan conectándose con los futuros invitados. Gracias Buenísimo, por la gracias invitación. Nelson, muchas Muchísimas gracias. gracias, Nelson. Y Fernanda. le decimos a los que están con nosotros que nos acompañen el próximo jueves porque tenemos otro súper invitado, en este caso una invitada, la sequísima Olga Barbosa, bióloga y doctora en ecología académica de la Universidad Austral. Y desde octubre ella lidera el CEREMI de Ciencia de la Zona Macro Sur. Así que vamos a estar hablando de todo este link entre comunidad, ciencia, política, la gente, la industria. Así que algunas de las cosas que tocamos hoy día las vamos a seguir conversando la próxima semana. Así que nos vemos en una semana y muchas gracias a todos los que sintonizaron. Oye, muchas gracias a todos y nada, pues despedirme nomás. Chao, Fernanda, nos vemos la próxima semana. Nelson, Chao, muchas gracias por participar. Vamos a dejar un temita como para terminar hoy día el programa de hoy, para darle harto ánimo, harta fuerza y que todos los que seguimos en casa
hay que ponerle aguante nomás. Así que muchos saludos a todos y que estén bien, ¿eh? Chao, chao. Chao, chao, gracias. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido